Hola lectores, ¿dónde estáis? Yo hoy mismo he empezado un viaje al norte de Perú a través de la lectura de ¿Quién mató a Palomino Molero? De Mario Vargas Llosa. Y es que este es un vídeo completamente improvisado, no tenía para nada planeado hoy ponerme a grabar, además con Sant Jordi y todo, pues se me hacía un poco complicado, pero me he levantado con la impactante noticia de que Mario Vargas Llosa ha fallecido en Perú, en Lima, a sus 89 años de edad, hoy 14 de abril del año 2025. Mario Vargas Llosa fue el Premio Nobel de Literatura del año 2010, y aunque en un primer momento, cuando me he enterado de la noticia, ha sido más el shock, ¿no? Incluso en Instagram, que os lo dejo por aquí, por cierto, que os voy comentando todo lo que hago, dejo de hacer, leo y dejo de leer en tiempo real. Os he compartido algunas reflexiones, ¿no? Y algunas impresiones de su obra. Pues le he seguido dando vueltas y he dicho, no, quiero sentarme a grabar un vídeo y hablar un poco de Mario Vargas Llosa, porque para mí la muerte de Mario Vargas Llosa no es solo la muerte de Mario Vargas Llosa, es la muerte de algo más grande. Pensad que Mario Vargas Llosa es el último premio Nobel de literatura de un autor que escribe en español. Y no solo esto, sino que era el último superviviente de este fenómeno literario que conocemos como boom latinoamericano, ¿no? La última época dorada de las letras en español. E incluso, bueno, quizás estoy diciendo una burrada, pero es lo que tiene improvisar un vídeo. Pero yo diría que en la literatura en español no nos encontrábamos con un fenómeno literario así desde el siglo de oro. Los que vivieron aquella época, yo todavía no había nacido, yo he vivido la resaca, las cenizas de ese fenómeno, pero vivieron un evento, un fenómeno literario sin parangón en la literatura en español, ¿no? Y Mario Vargas Llosa era el último protagonista que seguía vivo de aquello, ¿no? Precisamente haciendo estas reflexiones he llegado a la conclusión de que me apetecía sentarme aquí delante de la cámara y contar un poco. Quizá queda un vídeo un poco disperso, un poco desordenado, porque os digo, no tengo nada preparado, pero bueno, hacer una especie de homenaje o un adiós muy humilde, muy discreto, porque tampoco me considero con el conocimiento, ¿no? Mientras que Gabriel García Márquez, pues yo realmente es pasión por lo que siento por su obra. Mario Vargas Llosa quizá no lo he leído tanto, por esto este vídeo no pretende ser un repaso exhaustivo a toda su obra o a todo lo que representa Mario Vargas Llosa, porque no soy nadie para hacerlo, pero sí, pues un adiós desde este canal, porque creo que la última muerte de un escritor que me afectaba tanto fue la de Gabriel García Márquez, que yo viví como si perdiera un amigo. Hoy, cuando me he levantado y he leído muchos mensajes de otros lectores que desde Latinoamérica por el cambio horario ya se habían enterado y me lo habían hecho llegar, pues lo he vivido así, y realmente me ha parecido algo contradictorio, porque sí que es cierto que yo con Mario Vargas Llosa he tenido mis más y mis menos. O sea, no ha sido una relación tan pacífica como la que puedo tener con Gabriel García Márquez como escritor, ¿eh? Obviamente yo nunca he conocido a ninguno de los dos a nivel personal, pero es que he llegado a la conclusión de que quizá la muerte de Mario Vargas Llosa me ha afectado, porque esta muerte trasciende mucho más que a la persona de Mario Vargas Llosa. Yo podía tener mis más y mis menos con el ámbito personal o lo que tiene que ver con las opiniones y la vida de esa persona que se llamaba Mario Vargas Llosa. Pero luego hay muchas más esferas. Si ampliamos un poco más, pues nos encontramos con aquel viejo debate de separar obra y autor, y nos encontramos con el Mario Vargas Llosa escritor, ¿no? ¿Qué representa su obra? ¿Qué me ha transmitido su obra? Lo importante que ha sido para mí su obra, sus libros, sus novelas, sus ensayos. ¿Qué lugar ocupa en la historia de la literatura en español y en la historia de la literatura universal? Eso sería una esfera algo más amplia que lo que representa Mario Vargas Llosa como su persona, pero es que todavía se puede ampliar más. Podemos entender a Mario Vargas Llosa como el último superviviente de un fenómeno llamado boom latinoamericano. Así que de alguna manera podemos entender la muerte de Mario Vargas Llosa como la muerte del boom latinoamericano, el fin definitivo de lo que representa el boom latinoamericano. Pero incluso
podemos ampliar todavía más este horizonte y entender la muerte de Mario Vargas Llosa como la muerte de una época, de unas constelaciones literarias, de conexiones entre escritores, ¿no? Que esto quizás se solapa un poco con lo que es el boom latinoamericano, pero creo realmente que Mario Vargas Llosa fue protagonista y testigo de muchísimas cosas, conoció a un montón de escritores, hoy todos muertos, y con su muerte también se cierra definitivamente ese capítulo en la historia, ya no de la literatura, sino de los escritores, ¿no? De estas relaciones que se tejen y estas influencias recíprocas que se establecen. Yo por mi parte tengo que admitir que siempre me he movido en relación con Mario Vargas Llosa entre el rechazo, la indignación y la admiración absoluta. Y es una contradicción que he vivido muy dentro de mí, o sea, realmente me sentía incluso culpable porque una cosa me persigue una maldición en relación con Mario Vargas Llosa. También un poco con Gabriel García Márquez, pero con Mario Vargas Llosa, al haber coincidido mucho más en el tiempo, es que conozco a muchísimas personas que conocen a Mario Vargas Llosa. O sea, por X o por Y, desde el heredero de los derechos de Miguel Otero Silva, ¿no? Con quien, pues, gracias a él pude publicar Casas Muertas y Oficina número 1 de Miguel Otero Silva, como tantas otras personas con las que he tenido el placer de coincidir, me dicen, sí, Mario Vargas Llosa es un conocido, ¿no? Y a todas ellas les he pedido un ejemplar firmado de Mario Vargas Llosa, de Conversación en la Catedral. Todos me lo han prometido y nunca ha llegado, no he conseguido nunca mi ejemplar firmado, porque es que además, y creo que lo he contado antes en el canal, la mujer de mi hermano es de Perú y viven en Perú. Incluso ella me dijo, oye, yo soy muy amiga de la que es su secretaria y te puedo conseguir todos los ejemplares que quieras de Vargas Llosa firmados. Yo le entregué toda mi obra y por X o por Y no pudo ser y nunca lo he conseguido. O sea, siempre he sentido que estoy muy cerca de conseguir conocer a Mario Vargas Llosa, pero sin ser tan ambicioso, simplemente a conseguir un ejemplar firmado por Mario Vargas Llosa y nunca lo he conseguido, ¿no? Tampoco quiero que se alargue mucho este vídeo, así que bienvenidos a esta despedida discreta. Bienvenidos a Trotalibros. Creo que no sería honesto de mi parte entrar en aquello de no criticar a alguien por el simple hecho de que ha fallecido con Mario Vargas Llosa, porque lo cierto es que este escritor es para mí el escritor que ha puesto a prueba mi capacidad de separar obra y autor. De hecho, siempre que se abre, ¿no?, el viejo debate de separar la obra de su autor, el primer ejemplo que me viene a la cabeza es la de Mario Vargas Llosa. Es por esto que Mario Vargas Llosa creía que nunca iba a recibir el Premio Nobel de Literatura. Y es por esto que está siendo, al menos ahora, que ha trascendido la noticia de su muerte, ¿no?, un momento muy incómodo para mucha gente que no sabe muy bien cómo reaccionar, porque Mario Vargas Llosa es de todo menos un personaje pacífico. Yo he pasado por una evolución en mi visión de Mario Vargas Llosa. Ha habido momentos que le he tenido una manía increíble, ha habido otros de una admiración en lo literario, y es que es evidente que Mario Vargas Llosa no solo se le conoce por ser escritor, es que es alguien que no tenía la boca cerrada, que opinaba de todo, y era un personaje fuerte, que es imposible que deje indiferente a nadie, ya sea por sus posicionamientos políticos y también su evolución en cuanto a política se refiere, ¿no? Realmente Mario Vargas Llosa empezó siendo un escritor, incluso por los temas que abordaba, más vinculado a la izquierda, a la revolución, contra las dictaduras, contra el poder. Fue evolucionando a unas posiciones más liberales y aunque él siempre se reivindicó como persona
persona liberal acabó apoyando a personas pues que no brillaban precisamente por ser liberales, ¿no? Sino más bien de una derecha y de una derecha algo conservadora. El caso es que siempre fue polémico. Ahora me saldréis en los comentarios pues los de derechas defendiendo sus posicionamientos de derechas, pero también los de izquierdas me podéis defender sus primeros posicionamientos, ¿no? Porque creo que es alguien que ha conseguido caer mal a todo el mundo al transicionar, ¿no? Al cambiar tanto de opinión y ser tan vehemente en sus posiciones. De hecho, seguramente con las mismas opiniones, pero otras formas, Mario Vargas Llosa habría pasado más desapercibido. Pero lo cierto es que cuando opinaba hasta las últimas consecuencias, y esto es algo que hizo desde el principio. Hoy veía un vídeo que ha grabado esta misma mañana Pilar Eire y que destacaba como cuando era muy complicado y muy polémico defender los derechos LGTB, él estaba ahí defendiéndolos, ¿no? De la misma forma que cuando estaba de moda defender la Revolución Cubana, él estaba ahí para criticarlo. Y en las universidades españolas pues se le tiran tomates por esto. O sea que realmente Mario Vargas Llosa es una persona que cuando tenía una opinión la defendía y le daba igual la polémica que podía despertar con ello. Por supuesto también está el momento del enfrentamiento con Gabriel García Márquez. Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez fueron grandes amigos, casi fueron familia. Cuando vivieron en Barcelona es que eran vecinos y se tenían las puertas abiertas y sus hijos se movían de la casa de uno a casa del otro con total libertad, y de ese punto llegaron al enfrentamiento abierto con el famoso puñetazo de Mario Vargas Llosa a Gabriel García Márquez. Profundizo más sobre este episodio en el vídeo que hice sobre enemistades literarias, que os dejo por aquí arriba. Bueno, este sin duda es uno de los capítulos pues más emblemáticos y más conocidos en la vida y trayectoria de Mario Vargas Llosa. Como, bueno, otros temas relacionados más con rumores y prensa rosa, ¿no? Como su matrimonio con su tía Julia. Algunas malas lenguas dicen que sus mejores novelas las escribió la tía Julia. Yo es algo que no me encaja, pero bueno, está ahí. Y la tía Julia publicó un libro titulado Lo que Varguitas no dijo, donde pues lo deja de vuelta y media, pues contando todos los sacrificios que hizo para que Vargas Llosa prosperara como escritor. Pero bueno, más allá de esto, Mario Vargas Llosa es una persona que siempre se ha dejado llevar por sus sentimientos o por sus atracciones, no sé cómo queráis llamarlo, pero con las mujeres pues no ha sido nada pacífico. Ha abandonado a su mujer reiteradas veces. La última con quien lo hizo fue Isabel Preisler, pero lo cierto es que se cumplió la profecía de Patricia Llosa, su prima y mujer de toda la vida, que se ve que en su momento le dijo a Isabel Preisler: Mario siempre vuelve a mí, ¿no? Y realmente pues ha sido así. Estuvo con Isabel Preisler durante unos años, lo dejaron y ha pasado sus últimos años con Patricia Llosa. Pero bueno, todo esto no lo menciono aquí porque sea lo más importante, de hecho lo menciono aquí porque creo que en muchos sentidos es intrascendental. Yo aquí lo que quiero es celebrar y hacer un pequeño homenaje a Mario Vargas Llosa como escritor, que es la parte que admiro de él, pero es como para sacármelo de encima, ¿no? O sea, si queremos repasar lo que representa Mario Vargas Llosa, no podemos limitarnos a su figura como escritor, porque ha sido una persona que ha ido mucho más allá que ser escritor. Eran muy conocidos porque los defendía constantemente sus posicionamientos políticos, ha salido en prensa rosa, ha protagonizado momentos muy famosos del boom latinoamericano, como el del puñetazo, y pues un adiós a Mario Vargas Llosa sería incompleto sin repasar pues todos estos aspectos de su vida pública. Pero si nos centramos en Mario Vargas Llosa como escritor, yo siempre cuando hablo de Mario Vargas Llosa resalto el hecho, incluso en contraste con Gabriel García Márquez. Yo creo que Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa van a ser como el Tolstoy y Dostoyevsky de la literatura latinoamericana de su siglo, ¿no? Es lo de aquella pregunta clásica de ¿a quién prefieres, Tolstoy o Dostoyevsky? Pues la pregunta va a ser ¿a quién prefieres, García Márquez o Vargas Llosa, ¿no? Porque a mi parecer representan, sí, posicionamientos políticos completamente diferentes, sino opuestos, pero también a una forma de escritura completamente diferente. Para mí, Gabriel García Márquez viene a representar, es el paradigma de escritor intuitivo. O sea, por ejemplo, García Márquez era un desastre en la ortografía, o sea, escribía fatal. Lo que pasa es que tenía una imaginación desmedida, una creatividad
que se dejaba llevar por esa imaginación y creaba historias absolutamente increíbles con adjetivos rompedores e imaginativos que dejaban a todo el mundo con la boca abierta, ¿no? En cambio, Mario Vargas Llosa viene a representar el segundo perfil de escritor, que para mí todos los escritores se pueden dividir en estos dos perfiles. El intuitivo, que vendría a ser representado por Gabriel García Márquez, y por otro lado lo que yo llamo el escritor intelectual, que viene a ser representado aquí por Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa, todo lo que en Gabriel García Márquez es sentimiento, en él es pensamiento, razón. Todo lo que en Gabriel García Márquez es magia, en Mario Vargas Llosa es realismo. Todo lo que en Gabriel García Márquez es fluido, es natural, en Mario Vargas Llosa yo le veo mucho el cálculo, la estructura, las técnicas narrativas medidas al centímetro. Y por esto en alguna ocasión a Mario Vargas Llosa se le ha llamado el Gustave Flaubert de su generación, en el sentido de que Gustave Flaubert es conocido por su precisión, por tener la palabra justa, por darle vueltas y vueltas a una frase. Son escritores meticulosos, ¿no? Virginia Woolf también la incluiría aquí, mientras que Gabriel García Márquez, así como Thomas Wolfe o Catherine Mansfield, son escritores que se dejan llevar por impulso y hacen con facilidad cosas que muchas veces los intelectuales pues envidian de ellos, ¿no? Que sin ningún asomo de esfuerzo crean historias absolutamente excepcionales. Prueba de esto es también que Mario Vargas Llosa, gran parte de su carrera como escritor, la dedicó al ensayo literario. Gabriel García Márquez siempre fue escritor y nada más que escritor, y en cualquier caso pues periodista, ¿no? Mientras que Mario Vargas Llosa se dedicó, una vez consiguió fama como escritor, a la cátedra, a dar clases de literatura, a escribir ensayos, ¿no? Sobre grandes escritores. Aquí, por ejemplo, tengo La tentación de lo imposible, que es el que dedicó a Víctor Hugo y Los Miserables, o a Carta de batalla por Tirant lo Blanc, ¿no? De Tirant lo Blanc de Joan Martorell, y aquí no lo tengo, pero La orgía perpetua sobre Flaubert, precisamente, y su Madame Bovary. Pero no solo esto, ha escrito centenares de prólogos, es un escritor que aparece en muchos blurbs de otros libros, de otros autores, ha dirigido colecciones de clásicos e incluso ha escrito un libro sobre escritura, como es Cartas a un joven novelista. No encontraréis ni uno de estos libros en la obra de Gabriel García Márquez. También Mario Vargas Llosa, es que, no sé, me cuesta encontrar un premio que no haya ganado. Se presentaba todos los premios y si no se presentaba también se lo daban. O sea, con La Casa Verde ganó el premio Rómulo Gallegos, ha ganado el Cervantes, el premio Nacional de Perú, el premio Planeta, el premio Biblioteca Breve, el premio Nobel de Literatura, por supuesto. Y bueno, aquí solo estoy mencionando los más conocidos, pero es que la lista es interminable de premios que ha ganado Mario Vargas Llosa. Una cosa en la que siempre me fijo, porque creo que realmente está muy pensado, es el dictamen de la Academia Sueca en el momento de otorgarle el premio Nobel de Literatura a un escritor. Y en el caso de Mario Vargas Llosa dijeron lo siguiente: por su cartografía de las estructuras del poder y sus imágenes mordaces de la resistencia del individuo, su rebelión y su derrota. Yo creo que, con palabras mucho más profundas, pero la Academia Sueca lo que destaca aquí son los dos principales temas que para mí son transversales en la obra de Mario Vargas Llosa y en lo que representa esta obra. En primer lugar, la crítica que hace a las estructuras de poder, sean de dictaduras. En la obra de Mario Vargas Llosa se pueden encontrar varias novelas que se encuadrarían en la conocida como novela del dictador, ¿no? Novelas que indagan en la corrupción y en las estructuras repletas de violencia y decadencia de las dictaduras latinoamericanas. Pero incluso en Democracia, a través de sus novelas, sabía recorrer toda la corrupción de las estructuras institucionales, sean democráticas, sean de la dictadura, sean pues especialmente militares también. Pero algo que a mí me parece más original y más propio de Mario Vargas Llosa es el segundo tema, y yo diría que aquí se refieren especialmente al tema de la virilidad. Sea a través de la disciplina de una escuela de secundaria, o sea a través de diferentes estamentos militares, o sea en cuerpos de policía, o sea a través de los tentáculos de la sociedad, a Mario Vargas Llosa le interesaba muchísimo la masculinidad
y la masculinidad entendida como represión muchas veces. La desesperación de los hombres de encajar en el molde que la sociedad había preparado para ellos, con todas sus exigencias. Los protagonistas de las novelas y las historias de Mario Vargas Llosa son muy competitivos, que entienden enseguida, en una temprana de su vida, la necesidad de acallar los sentimientos, de disimularlos, de esconder todo sentimiento y construirse una coraza a través de la que abrirse camino en la vida. Aprenden a tratar mal a las mujeres, a tratarlas como objetos, a despreciarlas en público. Muchos de los personajes de la literatura de Mario Vargas Llosa son homosexuales, pero lo ven como una vergüenza, lo ven como un secreto que los puede llevar a la perdición, ¿no? Y en general, toda la literatura de Mario Vargas Llosa va a cartografiar todo un universo de lo masculino, de toda esa idiosincrasia que condiciona y reprime a los hombres. Y esto es algo que ha sido polémico a veces, ¿no? De la misma forma que en su momento, cuando empecé Trota Libros Editorial, fue polémica La Guardia de Nikos Cavadías, porque muchos lectores, a mi parecer, se quedan en la superficie de esta literatura, ¿no? Se quedan con que un personaje desprecia a una mujer y se quedan en ese hecho anecdótico y no ven que lo que hace Mario Vargas Llosa a través de este retrato es poner el foco en la soledad de estos personajes que se ven empujados a actuar de esta manera, porque es así como se espera que actúen en la sociedad. Así que precisamente lo que muchas veces Mario Vargas Llosa es polémico por ensalzar, realmente lo que está es criticando esto, al menos así lo veo yo, ¿no? Y como en la mayoría de sus novelas Mario Vargas Llosa lo que hace es ir moviéndose, ¿no?, entre esta crítica social y ese retrato de la masculinidad, vemos como muchas veces en los hombres que protagonizan o que aparecen en sus historias, vemos como detrás de toda esta fachada de disciplina, de valores, sean religiosos o militares, se esconde el hambre sexual, ¿no?, la sed de dinero, toda esta hipocresía que se extiende a todos los niveles de la sociedad, de una sociedad pues obviamente patriarcal. Más allá de este eje temático, sería incompleto hablar de Mario Vargas Llosa sin hacer referencia a su estilo, porque su estilo es primordial. Casi diría que el eje estilístico es más importante que el eje temático en la literatura de Mario Vargas Llosa, como buen escritor intelectual que es. En este sentido me parece muy acertado, por eso también prácticamente todos los libros que tengo de Mario Vargas Llosa los tengo en las ediciones de bolsillo, porque las cubiertas me encantan. Y no solo me encantan en un sentido estético, sino también en cuanto a sentido simbólico. Creo que lo que consigue Mario Vargas Llosa en sus libros, a través de su estilo, es hacer ese ejercicio de papiroflexia, ¿no?, a través del que su estilo esconde gran parte de la información de la novela y de forma a veces aparentemente desordenada va abriendo, va doblando ese papel y te deja entrever partes de la historia y capas de sus personajes y va jugando a este juego hasta que al final, cuando terminas de leer el libro, lo has visto todo, pero como por partes, ¿no? Te va compartiendo la información de una forma dosificada, que es precisamente pues lo que estos diseños enseñan, ¿no? Cómo hay una capa de papel en la que se van abriendo ventanas a la historia que esconden. Me pareció muy acertado en su momento este diseño. Y ahora sí, me gustaría compartir con vosotros mi viaje, un viaje, si queréis, sentimental, muy personal y subjetivo, con Mario Vargas Llosa a través de los pocos libros que he leído de él, porque Vargas Llosa es un escritor pues muy prolífico, ha escrito muchísimo y yo he leído más bien poco de él. Yo empecé a leer a Mario Vargas Llosa a mis 20 y poco años, además con el que fue su primer libro, ¿no?, con el libro de relatos Los Jefes. Los Jefes se compone de unos pocos relatos, pero aquí me gustaría destacar el que realmente se me quedó grabado, que es el que da título al libro, Los Jefes, donde narra una rebelión estudiantil contra un cambio en los horarios de los exámenes finales, ante el que pues los estudiantes se rebelan, ¿no? Y dentro del caos, ese ambiente casi diría épico
Es que recuerda casi a Los Miserables de Víctor Hugo, de cómo los estudiantes viven al enfrentarse al poder, ¿no? Aquí encarnado en el director y en el profesorado. Vemos cómo el protagonista se está disputando con otro chico, con otro joven, con otro estudiante, el ser el líder, ¿no?, de este movimiento. Disfruté mucho este relato y tengo que decir que muchos años después, casi yo diría que ya habrán pasado 10 años desde que leí Los Jefes, lo que se me ha quedado es este ambiente de sentir que te estás rebelando y de disfrutar con el desorden en pasillos y en clases, en aulas habitualmente muy ordenadas, ¿no? Que se rigen por las normas de la sociedad, y ver cómo siendo joven puedes hacer volar todo esto por los aires. Luego, en el mismo volumen que publicó de bolsillo se encuentra una novela breve que es Los Cachorros. Publicado en el año 1967, para mí, incluso el nombre ya lo anticipa, ya es un spoiler en este sentido. Para mí Los Cachorros es el precedente de lo que más adelante Mario Vargas Llosa haría en su primera obra maestra, La ciudad y los perros. En Los Cachorros conocemos a un adolescente que es brillante tanto académica como esportivamente, pero el ataque de un perro lo lleva a ser castrado y a partir de ese momento queda condenado a la marginación. O sea, todo el mundo se ríe de él, incluso llega a perder la identidad, le ponen un apodo relacionado pues con su castración, y va viendo cómo sus compañeros van avanzando, van tirando adelante, van creciendo y él está condenado a quedar estancado, a ser dejado atrás. Evidentemente Mario Vargas Llosa a través de la historia de Los Cachorros lo que hace es transmitir una gran reflexión sobre esa masculinidad que os comentaba, esa necesidad de este adolescente inmaduro para encajar, y a la mínima que tiene algo que le hace imposible encajar con ese molde, queda completamente descartado para todo el mundo, es una amistad maldita y queda completamente marginalizado por la sociedad, ¿no? Creo que es un buen ejemplo de esa denuncia que os comentaba Mario Vargas Llosa, de esa sociedad machista, pero las consecuencias que tiene para los hombres esta sociedad machista, ¿no? Esa presión que se pone sobre los hombres a encajar en una serie de elementos que, si no encajan, pues se encuentran perdidos. Este es el libro que recomiendo a todo el mundo para empezar con la literatura de Mario Vargas Llosa. Creo realmente que es la puerta de entrada ideal a su literatura. Y no lo digo porque fuera la mía, sino porque es que realmente son unos relatos y una novela breve muy fáciles de leer, pero donde ya ves qué temas le interesan a Mario Vargas Llosa, cómo juega con las palabras, cómo transmite historias, ¿no? Y si te gusta esta miniatura de Mario Vargas Llosa, pues muy posiblemente ya estés preparado para leer su primera obra maestra y el siguiente libro que yo leí de él, que no es otro que La ciudad y los perros. Publicada en el año 1963, yo leí esta novela, la primera gran obra maestra de Mario Vargas Llosa y seguramente una de las obras fundadoras de lo conocido como boom latinoamericano, durante mi primer viaje a Perú. Y aquí es donde pues un poco pillé la costumbre de leer algo de Vargas Llosa cada vez que iba a Perú a ver a mi hermano. Esta novela se sitúa en el Colegio Militar Leoncio Prado, un colegio real, situado en Lima, donde de hecho Mario Vargas Llosa fue en su juventud ingresado por su padre, que se oponía a sus pretensiones y a sus ambiciones literarias de convertirse en escritor, y pues para ponerlo recto ingresó a su hijo en esta escuela militar, una escuela masculina, solo aceptaba hombres, y donde pues realmente tanto las clases como el día a día, porque dormían allí, se impartía una disciplina militar. A partir de aquí, lo que hace Mario Vargas Llosa es ir repasando la historia de diferentes adolescentes que estudian en este colegio, específicamente la de los cadetes del quinto año, del quinto curso de esta escuela, y todavía más específicamente a los miembros del círculo, ¿no? Un grupo de amigos que se han unido para enfrentarse a los alumnos de los cursos más altos y a sus constantes y salvajes novatadas. Vamos conociendo a los diferentes miembros de este grupo, como el Jaguar, que es el líder precisamente por su valentía
es admirado por el resto de miembros, es el típico que no tolera las injusticias, que se hace respetar y que no tiene ningún problema con pegarle o alzarse ante cadetes o alumnos de cursos más avanzados, mayores que él. En ese grupo también nos encontramos al conocido como el poeta, un chico sensible pero que sabe ocultar esta sensibilidad y a quien se le da muy bien escribir, ¿no? Y esto de hecho lo utiliza para volverse más popular, y es que a cambio de dinero les escribe a otros alumnos las cartas de amor para sus novias, cosa que Mario Vargas Llosa hizo. También tenemos al Boa, que no voy a decir el porqué de su apodo, o al esclavo, ¿no? Una persona pues también muy sensible pero que no sabe ocultar como el poeta y que pues se muestra muy dócil. Es que realmente es muy duro ver a un chico así ingresado en un ambiente tan duro, tan masculino en el sentido de disciplina militar, como este colegio. Es la principal víctima de todo lo que acontece en esta novela. Y básicamente La ciudad y los perros es la historia de todos ellos, de cómo se entrecruzan sus historias, sus intereses, cómo uno entra a robar los exámenes a los profesores y la que lía con esto, cómo otro se escapa del colegio para ir a ver a su novia, los diferentes conflictos que tienen entre ellos y con los alumnos mayores. Y el secreto de La ciudad y los perros, como he dicho antes, está en el estilo. Es una novela que empieza in media res, pero que juega a constantes analepsis. Está absolutamente desordenado cronológicamente, va haciendo saltos en el tiempo adelante y atrás, como este papel que va dejando ver diferentes rostros y diferentes realidades. Vamos descubriendo el puzzle general de la vida en el Leoncio Prado, con cambios de narradores constantes. Cada capítulo está narrado por una persona diferente y muchas veces pues no es evidente en un principio quién te está narrando, ¿no? Es parte del juego que te propone Mario Vargas Llosa, es descubrir quién te está contando la historia en cada momento, con un giro final realmente espectacular relacionado precisamente con el narrador. Mario Vargas Llosa acaba de publicar La ciudad de los perros y La casa verde. Está empezando a destacar como escritor cuando se reunió con un también joven Gabriel García Márquez, que acaba de publicar 100 años de soledad y estaba trabajando ya en El otoño del patriarca, en Lima, para hablar de la literatura latinoamericana, de dónde venía, dónde estaba y hacia dónde se dirigía. Y este diálogo fue transcrito y fue publicado recientemente en Alfaguara con el título Dos soledades, un diálogo sobre la novela en América Latina, que nunca me canso de recomendar. Esto es simplemente una transcripción de la conversación que tuvieron y dices, mira, a mí me encanta ir a presentaciones literarias, algunas son más interesantes, algunas menos, pero yo nunca he ido a una presentación literaria del nivel de esta. O sea, ver a dos genios como Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa, además jóvenes, ambiciosos, en ese momento en el que libros como 100 años de soledad o La ciudad y los perros todavía no eran considerados clásicos contemporáneos, sino buenos libros que habían cosechado buenas críticas, pero que eran todavía muy recientes, ¿no? Y ver a estos dos genios hablar de literatura, de lo que para ellos es la literatura, de lo que pues para Gabriel García Márquez era el realismo mágico, que todavía ni siquiera tenía nombre, ¿no? Pero en qué se basaba para construir, ¿no? la imaginación de 100 años de soledad y sus pensamientos sobre el papel de la literatura y hacia dónde tenía que avanzar. Una lectura de unas pocas horas y no la olvidas jamás. De hecho, pues en las redes sociales me despido de Mario Vargas Llosa con una cita que hace que yo creo que explica muy bien, y se explica muy bien a él mismo, ¿no? Porque habla de Borges en unos términos con los que hoy muchos hablaríamos del mismo Mario Vargas Llosa, ¿no? Porque aquí encontramos a Mario Vargas Llosa más de izquierda, más progresista, más revolucionario de lo que acabó siendo en la segunda mitad de su vida. Con esto ya saltamos a la que, al menos de momento, es mi libro favorito de Mario Vargas Llosa. Y de verdad que es que mientras leía tanto La ciudad de los perros como Conversación en la catedral, me hacía hasta rabia de, pero ¿cómo escribes tan bien? Publicada en el año 1969,
Mario Vargas Llosa en repetidas ocasiones ha dicho que es su mejor libro, su libro favorito de todos los que ha escrito, e incluso llegó a decir que fue con este libro que le salieron canas, ¿no? De cómo lo sufrió y lo mucho que lo trabajó. Y no me extraña, porque yo creo que estamos, y ya os digo, me quedan bastantes libros por leer de Mario Vargas Llosa, pero me extrañaría mucho que alguno superara este librazo inolvidable. Que leí, por cierto, en otro viaje a Perú. Me ocupó todo el viaje porque es un tocho. Y que arranca cuando Zabalita, alter ego, por cierto, de Mario Vargas Llosa, un periodista bohemio, ¿no? Que va a buscar a su perro a la perrera, porque pues estamos en un momento en el que las perreras cobraban por cada uno de los perros que sacrificaban y por lo tanto pagaban a la gente para que les trajeran perros, y la gente robaba perros para llevarlo a las perreras y cobrar. Pues la mujer de Zabalita ha perdido el perro y sospechan pues que se lo han secuestrado para llevarlo a la perrera para que lo sacrifiquen, ¿no? Así que Zabalita va rápidamente a la perrera a recuperar al perro de su mujer, cuando allí se encuentra Ambrosio, ¿no? Y en este reencuentro es donde radica el epicentro de toda esta historia, y es que Ambrosio fue el chofer de su padre. Y es que Zabalita, ahí donde lo veis como un periodista pobre y bohemio, proviene de una de las grandes fortunas del país. Su padre fue una de esas grandes fortunas que se enriquecieron a lo largo de los 8 años de dictadura de Odría en Perú. Y precisamente fue eso lo que llevó a su hijo a separarse, a renegar de su padre. En cambio, Ambrosio, que fue su chofer, parte de una absoluta admiración, casi diría idolatría hacia el padre de Zabalita. El tema es que ambos personajes se encuentran en la perrera y se van a una taberna de mala muerte, conocida como La Catedral, que también existió en Lima, y ahí se sientan en una mesa y empiezan a charlar. Y a través de esta conversación se van abriendo historias, un flujo de conciencia increíble, que no solo profundiza en todos sus personajes y sus capas, al padre de Zabalita, a la historia de Zabalita, a la historia de Ambrosio, sino que va más allá, va recorriendo toda la dictadura, todas las estructuras corrompidas y podridas de la dictadura, y se centra especialmente en un personaje, en el Himmler, ¿no?, de esta dictadura, que es el conocido como Cayo Mierda, una persona de orígenes humildes, pero a través de esta dictadura va prosperando, va consiguiendo más responsabilidades, porque es una persona absolutamente despiadada. Es el encargado de reprimir todo intento de atacar la dictadura, y lo hace sin contemplaciones. Realmente es uno de los villanos más escalofriantes que me he encontrado en literatura. Es un personaje de estos que se te queda aquí después de haber leído Conversación en la Catedral y no te deja nunca más, ¿no? Pero para mí, una vez más, aquí todo es el estilo. Vemos al Mario Vargas Llosa intelectual poniendo en marcha y combinando 1000 técnicas narrativas complejísimas y haciendo que todo funcione. Si en La ciudad y los perros nos encontramos con saltos temporales constantes y cambios de narradores en cada uno de los capítulos, aquí los cambios de narradores y los saltos temporales ya se dan, pero sin ser señalizados. Todo el relato se va construyendo en un aparente desorden temporal y un salto de narrador constante en el que la conversación entre Ambrosio y Zabalita interviene una y otra vez en este viaje literario a través de todos estos personajes y de todas estas estructuras de poder del gran dictador. Así, de una forma muy fluida, se van intercalando la conversación entre los dos protagonistas, pero también una gran multitud de personajes, pensamientos y recuerdos. El resultado es sencilla y llanamente uno de los mejores libros que he leído en mi vida. El siguiente libro en este viaje para mí es imprescindible de Mario Vargas Llosa, y es seguramente el que más veces abro, porque ya sabéis que mi escritor favorito es Gabriel García Márquez, y lo cierto es que la tesis de Mario Vargas Llosa fue una tesis sobre la obra de el que entonces era su mejor amigo, que era Gabriel García Márquez, ¿no? Y es así como escribió García Márquez Historia de un deicidio.
Mario Vargas Llosa entrevistó a Gabriel García Márquez multitud de veces para escribir esta tesis sobre su obra, pero lo cierto es que no le permitió leer el libro a García Márquez hasta después de que fuera publicado. De hecho, hace poco, creo que es en La Vanguardia, os lo dejaré en la caja de descripción si lo encuentro, han salido algunas anotaciones inéditas del ejemplar de Gabriel García Márquez, donde pues en algunas cosas no se mostraba de acuerdo, decía esto es incorrecto, esto es impreciso, ¿no? Notas que hacía García Márquez mientras leía pues el libro que había escrito Mario Vargas Llosa sobre su obra. Es realmente excepcional. Yo creo que es el mejor libro que se ha escrito sobre la obra de Gabriel García Márquez, y ahora cada vez que releo algún libro de Gabriel García Márquez lo hago con el libro de Vargas Llosa al lado, porque hay una sección que prácticamente va repasando obra por obra de García Márquez de una forma muy analítica y comparada. Apartado de Escena de su soledad es realmente extraordinario como Vargas Llosa. La capacidad de Vargas Llosa de diseccionar, ¿no?, las obras de desorden intuitivo de García Márquez, encontrar un mapa, una serie de patrones para analizar toda esta literatura. Este es el famoso libro que hubo una primera edición, pero cuando se agotó, tuvo lugar el enfrentamiento y el alejamiento, el fin de la amistad entre García Márquez y Vargas Llosa, y Vargas Llosa prohibió su difusión. No se volvió a publicar. Ha sido dificilísimo en encontrar este libro durante muchísimos años, hasta que recientemente, supongo que Vargas Llosa ya se le ha enfriado el tema, cuando García Márquez ya lleva pues no sé cuántos años enterrado, dijo, bueno, lo podemos volver a publicar, y permitió al fin que se volviera a publicar este libro. Creo que ha sido reciente, mira, en 2021 se pudo volver a publicar este libro imprescindible para todo lector de García Márquez. Y luego empezamos con las decepciones, y es que después de leer Conversación en la Catedral, que yo estaba sin palabras, ¿no?, después de leer La ciudad de los perros, Conversación en la Catedral, digo, es que me parece increíble este autor. Pues justo después, en el mismo viaje a Perú, me puse a leer Pantaleón y las visitadoras. No por nada, sino porque ese mismo viaje a Perú pasé los últimos días en la parte del Amazonas, de la selva, de Iquitos, ¿no? Y esta novela, publicada en el año 1973, precisamente se ambienta la parte peruana de la selva del Amazonas, ¿no? Y de hecho tiene una adaptación cinematográfica que yo todavía no he visto, pero que me la han recomendado mucho. El protagonista de esta novela es Pantaleón Pantoja, un capitán del ejército peruano, pero un capitán que además es que dices, es el típico militar, pero modelo de militar, con unos valores súper estrictos, con una disciplina increíble, y él hasta la muerte tanto a su esposa como a las Fuerzas Armadas de Perú. Y la historia arranca cuando recibe el encargo de apaciguar a los hombres, a los soldados que están en la zona de Iquitos, de la selva, porque pues realmente lejos de defender a las gentes, están descontrolados. O sea, realmente hurtos, violaciones, todos los crímenes de esa zona siempre llevan al ejército, ¿no? Los soldados que están ahí asentados porque no tienen nada que hacer y pues hacen lo que hacen. Y así es como empieza su operación secreta, una operación conocida como Operación Visitadoras, que es la de organizar un servicio de prostitutas cuya misión es satisfacer el hambre sexual de todos estos militares para que pues dejen de liar la parda. Un servicio que se le va completamente de las manos y que además hace gracia porque claro, una cosa pues tan vulgar como esta es narrada a través de un estilo frío, epistolar, a través de informes y cartas, pero cartas de militares, ¿no?, que intentan describir de una forma muy seca, muy objetiva y muy militar cosas que hacen gracia, ¿no?, porque se dan constantemente situaciones del todo grotescas, y además pues amenizado con el carácter de Pantaleón, ¿no?, que realmente esta misión va en contra de sus propios valores, le cuesta muchísimo hacer algo así porque contradice su propia naturaleza. Pantaleón y las visitadoras es una sátira mordaz, esto es evidente. A través del humor, Mario Vargas Llosa lo que hace es una gran crítica a los estamentos militares y a la hipocresía de la sociedad, así como a la corrupción, ¿no?, de la institución militar, como el ejército no tiene ningún propósito allí, y como no tiene ningún propósito se convierte en un problema. Pero lo cierto es que seguramente este mismo libro de otro escritor me habría parecido pues un ejercicio, una sátira divertida sin más,
pero claro, viniendo de Mario Vargas Llosa y de su conversación en la catedral y de La ciudad y los perros, en su momento, pues me decepcionó, dije. Para mí, Pantano y las visitadoras es una novela del todo menor en Mario Vargas Llosa, y esto es lo que aprendí con este libro, ¿no? Hasta el momento solo había leído obras maestras absolutas de Mario Vargas Llosa. Para mí, esta lectura fue con la que dije, vale, es humano. Y también tiene sus obras menores, sus obras sin más ambición, ¿no? Que hacer esta crítica social y reír un poco. Y esto, de hecho, es algo que comparte con la que es mi lectura actual, que he empezado esta misma mañana, pero que ya llevo prácticamente la mitad porque es muy breve, que es ¿Quién mató a Palomino Molero?, publicado en 1986. Este es un libro que el mismo Mario Vargas Llosa, en su prólogo, dice que fue como para descansar de otras obras más ambiciosas que había escrito, y que se decidió premiar pues escribiendo un libro sin más pretensiones, con la que también canalizar su indignación por un asesinato que había tenido lugar recientemente de un aviador y que se convirtió en un caso en el que nunca se hizo justicia, pues precisamente por la corrupción institucional y la burocracia, ¿no?, del sistema. Y ante este hecho se puso a escribir esta novela, que es una novela policíaca. Su protagonista, que es a la vez un personaje bastante transversal de Mario Vargas Llosa, que se llama Lituma, que forma parte del cuerpo de la Guardia Civil de Perú, lleva el caso del asesinato de un aviador que además pues era músico, tocaba la guitarra y tenía una voz prodigiosa, pero se metió por razones desconocidas en el cuerpo de aviación y su cuerpo es encontrado brutalmente asesinado, y pues Lituma es el encargado de encontrar el asesino. Es que no tiene más pretensión que esto, o sea, encontrar el asesino. Sí que es cierto que pese a ser una novela menor dentro de la producción de Mario Vargas Llosa y ser una novela policíaca en el sentido más estricto del género, también Mario Vargas Llosa aprovecha para mostrar, pues lo de siempre, ¿no?, la corrupción del sistema, otra vez, ese eje temático, como ese mundo de la masculinidad, de ese sentido del honor tan viril, ¿no? Y de estos esquemas que rigen la sociedad, en este caso del norte de Perú. Sin más, o sea, digamos que a Mario Vargas Llosa no le dieron el premio Nobel por novelas como esta, ¿no? Pero sí que me ha afectado tanto la noticia de la muerte de Mario Vargas Llosa. Hacía tiempo que tenía este libro por aquí, así que he dicho, pues mira, me lo voy a leer en 2 o 3 días. Y el último libro del que me gustaría hablaros en este viaje de lecturas que he hecho de Mario Vargas Llosa fue una que leí durante un curso de escritura que hice en Barcelona, donde nos pasaron un listado de libros que nos recomendaban para leer sobre escritura, y así fue como me hice y cómo leí Cartas a un joven novelista. Publicado en el año 1997, este es el libro de Mario Vargas Llosa sobre escritura, sobre el acto de escribir. Desde la primera página advierte, este no es un manual de escritura, porque no existe un manual de escritura. O sea, cualquier persona que os venda un libro como un manual para escribir os está mintiendo. Desde el principio, Mario Vargas Llosa reconoce que la única forma de escribir bien es leer. Leer y leer y leer mucho. Y a través de la lectura te vas educando como escritor, vas encontrando voces, técnicas, ideas que luego puedes combinar y sumándole tu personalidad, hacer algo único o dar un paso más en la historia de la literatura, ¿no? Por lo que, hecha esta exención de responsabilidad, lo que Mario Vargas Llosa defiende desde el principio que hace en este libro es contar su experiencia como escritor, su experiencia subjetiva, cómo se siente él al escribir y grandes aprendizajes que ha tenido él como escritor, ¿no? Cada vez que alguien me pregunta por un libro que le transmita conocimientos sobre cómo escribir y cómo aprender como escritor, siempre el libro que he recomendado es Cartas a un joven novelista. Creo que este libro, con apenas 100 páginas, contiene grandes lecciones de escritura, pone palabras a muchas cosas que yo quizá no acababa de materializar en palabras, pero que notaba que en muchas novelas me fallaban, especialmente escritores noveles, de errores típicos en los que caen escritores muchas veces pues que han leído poco, y que Mario Vargas Llosa aquí, de una forma
súper clara va compartiendo. Es un libro que recomendaría a cualquier persona que ambicione escribir. Y esto es todo lo que yo he leído de Mario Vargas Llosa de momento, pero también me gustaría acabar esta despedida, este adiós a Mario Vargas Llosa, con una promesa, o al menos con una intención, que es todo lo que me queda por leer de Mario Vargas Llosa, que le tengo muchísimas ganas y que tengo ahí en el punto de mira esperando el siguiente viaje a Perú para ponerme a leerlo, pero seguramente no tardaré tanto. Es decir, los libros de Mario Vargas Llosa que tengo muchísimas ganas de leer. En primer lugar, siento que necesito leer La Casa Verde para acabar de ser consciente de su arranque como escritor, ¿no? La Casa Verde es el libro que publicó después de La Ciudad de los Perros, con el que ganó el premio Rómulo Gallegos y que es considerada una de sus obras maestras, y es como esa pieza de puzzle que me queda entre La Ciudad de los Perros y Conversación en la Catedral, y que juntas esa trinidad de alguna manera conforman los orígenes del mito de Mario Vargas Llosa, ¿no? También no lo tengo aquí, pero lo tengo súper pendiente, La tía Julia y el escribidor, publicado en el año 1977, ya no solo por su calidad literaria y porque es mencionada como otra de las obras maestras de Mario Vargas Llosa, sino también, y no os voy a mentir, por el salseo. O sea, es en esta novela donde Mario Vargas Llosa se enfrenta a un hecho muy autobiográfico, como su relación con la tía Julia y el tándem que hicieron a la hora de escribir sus primeras grandes novelas. Otro libro de Mario Vargas Llosa que hace tiempo que quiero leer, pero que es que todavía no sé muy bien qué voy a hacer, es Lituma en los Andes. Muchos me habéis dicho que no vale nada este libro, y os creo porque ya sabéis mi relación con el Premio Planeta, y si bien ahora el Premio Planeta premia a malos escritores con malos libros, al menos en sus orígenes el Premio Planeta premiaba a buenos escritores pero en sus peores libros, ¿no? Ya es un paso más de lo que tenemos ahora. Con Lituma en los Andes, Mario Vargas Llosa ganó el Premio Planeta en el año 1993, el año en el que yo nací. Efectivamente, el año en el que el Menda nació, Mario Vargas Llosa ganó el Premio Planeta. Y claro, ya solo por esta curiosidad subjetiva que me despierta esto, lo tengo en mi lista de pendientes. Pero cierto es que me lo asimilan bastante a Quien mató a Palomino Melero. De hecho, es el mismo Lituma que protagoniza este libro. Es una novela completamente policíaca, y a mí es que este género de verdad que no me llama nada la atención. Pero bueno, ahí lo tengo, en algún momento quizá lo lea como la obra menor que es dentro de la producción de Mario Vargas Llosa. Y por último, el libro más reciente Vargas Llosa que tengo súper pendiente y que muchos de vosotros me decís que me va a encantar, es el que publicó en el año 2000, que es La fiesta del chivo. La última gran obra de Mario Vargas Llosa, y a partir de esta, a partir del año 2000, la obra de Vargas Llosa ya va a menos, va decayendo, y después del Premio Nobel de Literatura ya ha escrito cosas pues más anecdóticas, pero sin el valor que tenían estas grandes obras de su producción. De La fiesta del chivo sé que es propiamente la novela del dictador de Mario Vargas Llosa, y ya solo por esto me llama muchísimo la atención. Me recuerda un poco al Otoño del Patriarca de Gabriel García Márquez. Veremos a ver qué me depara, pero os diría que, aunque estoy seguro de que el próximo libro que voy a leer de Vargas Llosa va a ser La Casa Verde, el que me llama más la atención es La fiesta del chivo. Tanto temáticamente como estilísticamente es una novela que creo que me va a gustar muchísimo. Y esto es todo. Este es el vídeo homenaje improvisado que quería hacerle a Mario Vargas Llosa, cuya muerte para mí representa el fin de una edad dorada de la literatura en español y de una época, de una forma de afrontar y de ver la literatura, y que más allá de toda contradicción, lo que es evidente es que Mario Vargas Llosa ha sido un escritor imprescindible y extraordinario. Y por esto desde este canal quería hacer este pequeño y humilde homenaje, despedirme de él y desearle que descanse en paz. Muchísimas gracias, Mario, por todas las historias inolvidables que nos dejas. Dame un like si te ha gustado este vídeo. Dejadme en los comentarios si habéis leído a Mario Vargas Llosa, si os ha gustado, con qué libros os habéis enamorado de él, qué libros me recomendáis para seguir leyéndolo. Dejadmelo todo en comentarios, que yo siempre os leo. Y sobre todo, no olvides suscribirte en el canal para no perderte ningún vídeo. Leed mucho.
Editando este vídeo me doy cuenta de que realmente todos los protagonistas, al menos de los libros que he leído de Mario Vargas Llosa, son hombres alienados a la idea de masculinidad, a esa idea de dureza, de incomunicación, de sensibilidades absolutamente anuladas. Y esto les comporta a todos ellos una soledad insondable. Es lo que me transmiten todos los personajes masculinos de las novelas de Mario Vargas Llosa, desde la relación de padre a hijo de Conversación en la Catedral, a la desorientación de los alumnos en La ciudad y los perros, como la creciente corrupción de Pantaleón en Pantaleón y las visitadoras. Y esto, por supuesto, me lleva a una de las grandes influencias de Mario Vargas Llosa, así como de Gabriel García Márquez, como es los personajes de William Faulkner, pero también a los protagonistas de las mejores novelas de James Baldwin o John Carpenter.